Una de las escuelas más importantes del pensamiento fue la Academia de Atenas. Esta academia filosófica fue fundada por Platón alrededor del 387 a.C., en los jardines de Academos en Atenas. Fue destruida durante la Primera Guerra Mitridática y refundada en el 410 después de Cristo. Fue clausurada definitivamente por el emperador Justiniano en el 529 por ser un foco de paganismo. El término pagano se enfoca más en los que rechazaban o desconocían la creencia en un Dios único que, según así lo decía, lo creía la fe judía y cristiana. Esta academia se dedicaba a investigar y profundizar en el conocimiento. En ella se desarrolló casi todo el trabajo matemático de la época. También se enseñó medicina, retórica y astronomía. Existe una pintura elaborada por el artista Rafael Sanzio. Es un boceto que se hizo entre 1509 y 1510, como parte de una comisión para decorar con frescos las habitaciones que hoy en día son conocidas como las estancias de Rafael. En esta pintura se encontraban todos los filósofos y matemáticos más reconocidos de las épocas. En esta pintura se encontraban algunos filósofos como Aristóteles, Platón, Sócrates, Heráclito, Euclides, Arquímedes, Zoroastro, Pitágoras, entre otros. También se dice que se desconoce el nombre de algunos de los estudiantes que estaban en esa pintura. Hablaremos a continuación sobre algunos de los más importantes filósofos que aparecieron en esta pintura. Bueno, Platón escribió el Diálogo, que fue uno de los más diversos temas. También escribió filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, entre otras áreas. Este fue alumno de Sócrates, y Sócrates fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como su discípulo. Sócrates no escribió ninguna obra porque creía que cada uno debía desarrollar sus propias ideas. Estos son uno de los datos más importantes que he rescatado sobre la pintura y la Academia de Atenea. Los griegos fueron el primer pueblo del mundo que jugó y que jugó en grande. Por la Grecia entera hubo juegos, toda índole de juegos, competencias atléticas de toda descripción, carreras, ya sea a caballo, en lancha, a pie, etc., carreras de antorchas, concursos de música en los que un bando aspiraba a cantar mejor que el otro, de danza, a veces sobre pieles engrasadas para mostrar la armonía del pie y el equilibrio del cuerpo, juegos en los que los hombres saltaban desde veloces carros de caballos o hacia ellos, juegos, tantos que nos parece interminable su lista. Los grandes juegos, que eran 4 y eran en temporadas fijas, eran tan importantes que al celebrarse uno se proclamaba una tregua de Dios para que toda Grecia pudiese acudir sin temor. Allí, jóvenes de gloriosos miembros, así los llamó Píndaro, el bardo de los atletas, competían por un honor tan codiciado como casi ningún otro en Grecia, un triunfador olímpico. Los generales victoriosos le cederían el lugar. Su corona de olivo era colocada al lado del premio al mejor autor trágico. Lo acompañaba el más grande esplendor, procesiones, sacrificios, banquetes, cánticos que los más altos poetas se apresuraban a escribir. Un pueblo miserable, un pueblo abrumado por el trabajo, no juega. Nada similar a los juegos griegos es siquiera concebible en Egipto o en Mesopotamia. La vida del egipcio se encuentra desplegada en las pinturas y los murales hasta el nimio detalle. Pero el egipcio simplemente no jugaba. Cuando Grecia pereció y su interpretación del gran enigma quedó enterrada con sus estatuas, también el juego desapareció del mundo. Los brutales y sanguinarios juegos romanos no tuvieron nada que ver con el espíritu del juego. Fueron engendrados por Oriente, no por Grecia,
El juego murió al morir Grecia y muchos siglos habían de pasar antes de que este mismo resucitara. La tragedia, según Aristóteles, consistía en la representación de los hombres mucho más grandes y valiosos de lo que eran, para luego conmover al público con su caída. Estos solían aprovechar los mitos heroicos y las leyendas conocidas por otros. La comedia, según Aristóteles, en cambio, consistía en representar a los hombres mucho más bajos de lo que son, para así poder ver su ascenso. Y la sátira vendría a ser la representación humorística o la burlesca, cuya intención es la mofa y atenta contra los poderes constitutivos. La literatura griega es aquella literatura escrita en Grecia empleando para ello su lengua, sus tradiciones y sus formas de pensamiento. Esta literatura tiene origen 300 años antes de Cristo, en los albores de una de las civilizaciones más completas y admiradas de la historia humana, que era la Grecia antigua. La poesía. Esta poesía tiene dos géneros, que es la poesía épica y la poesía lírica. La poesía épica son aquellas representaciones literarias en donde el índole narrativo está escrita en verso, acompañadas a menudo de música, y eran denominadas epopeyas. Y la literatura lírica son aquellas representaciones literarias destinadas a ser cantadas e incluso bailadas, y que podían ser populares o ocultas de acuerdo a la clase social a la que estuvieran dirigidas. En etapas posteriores se añadieron al quehacer poético los géneros dramáticos, es decir, los teatrales. Eran utilizados en la formación cívica de la polis, es decir, la ciudadanía griega. Allí se transmitían valores y se educaba políticamente a las masas. Los géneros dramáticos son la tragedia, comedia y sátira. La literatura griega también contó con sus obras en prosa, derivadas de la oratoria política y del afán por historiar, es decir, dejar registro de los eventos que ocurren. Las obras más destacadas de la literatura griega de la época son la Ilíada y la Odisea, el ciclo tébano, Edipo Rey, Edipo en Colonos, 7 contra Tebas, Antígona, las suplicantes, las fenicias, la Orestiada, Agamenón, las Coeforas y las Euménides, los trabajos Idías, la Teogonía y los himnos homéricos. Algunos de los grandes autores eran Homero, un rapsoda o supuestamente ciego, a quien se atribuyen los poemas éticos de la Ilíada y la Odisea, y un extenso conjunto de himnos. Hesíodo, poeta y primer filósofo griego, autor de numerosos ensayos y obras de inspiración mitológica. Heródoto era historiador y autor de la cosmogonía griega. Fue uno de los principales autores de no ficción de su momento. También se encuentran Esquilo, Sófocles y Eurípides, autores dramáticos más importantes de toda la tragedia griega. Y también se encuentra Platón y Aristóteles, los grandes filósofos griegos Platón y Aristóteles, creadores de una obra que sostendrá en sus espaldas al pensamiento occidental venidero durante siglos. Como conclusión obtuvimos que la literatura griega fue y es muy reconocida gracias a todas sus obras destacadas que hasta el día de hoy han marcado historia, como lo son las obras conocidas como la Ilíada y la Odisea. Gracias a los géneros griegos se han dado a conocer obras de comedia, tragedia, etc., que hoy en día podemos apreciar mediante el teatro, el cine, entre otros. Por otra parte, la escuela atenea sirvió de mucho para los grandes pensadores a desarrollar nuevos conocimientos, sobre todo matemáticos, y nos ayuda de mucho para comprender cosas sobre la vida diaria, reflexiones con algunas de sus frases y sobre lo mucho que algunos batallaron para lograr validar sus teorías. Y finalmente sabemos que gracias a Grecia se inventó el juego, y a pesar de que en algún momento este mismo pereció, aún en la actualidad se sigue practicando en algunas partes del mundo.